Hola, hola mujer hermosa, bienvenida a un nuevo episodio de mi café de la mañana. Estamos en este set nuevamente después de haber hecho una pausa, pero aquí estamos de regreso con una nueva historia de una mujer real. Hoy tengo el privilegio de tener en mi sala, aquí en mi cocina, en este lugar, a una mujer maravillosa, una amiga que inspira cuando tú la ves, te transmite esa paz, una mujer que ha sido sostenida por la fidelidad de Dios, de su Padre, una sierva del Señor. Y qué privilegio, para mí es un honor que ella haya aceptado la invitación de estar aquí conversando con nosotras y contando de su vida. Hoy vamos a saber un poco más de la vida de esta mujer y yo quiero darle la bienvenida a mi amiga María Osío. Mari, bienvenida. Ay, muchas gracias. Qué Ahora sí, privilegio es tenerte aquí en mi sala. bueno, gracias al Señor por esta oportunidad, ¿verdad? Que nos da de poder hacer una conversación de la fidelidad de Dios. Así Eh, es. un saludo a todas las personas que escuchan y se conectan a este espacio. Sabemos que ha sido de mucha edificación y bueno, en el nombre del Señor vamos a hacer lo posible porque esta conversación llegue y sea de beneficio para muchas Y sea lo más mujeres, real lo más posible. real posible. Sí, Amén. porque aquí hemos traído historias de mujeres reales, mujeres que lloran, mujeres que pasan procesos, mujeres que también han visto la fidelidad de Dios y la victoria de Dios en sus vidas. Mari, vamos a iniciar preguntándote cómo te sientes. Bueno, esta es una emoción diferente, ¿verdad? Porque, bueno, nunca había estado en una entrevista, en un podcast. Esto es novedoso, pero sin embargo, bueno, tenemos que estar al día con la tecnología y con todas las cosas. Y entonces, qué fascinante experiencia, ¿verdad? Me has puesto a pensar, Qué lindo. me has puesto a evaluar el tiempo y qué bonito poder ver no solo desde las heridas, sino de las cicatrices que hoy puedo hablar de ellas de la mano de Dios. Y puedes Porque hablar de ella sin dolor, sino sabiendo que pasaste de pronto por un proceso, pero que ahí estuvo Dios agarrándote de la mano todo el tiempo. Y Mari, que yo te quiero nuevamente dar las gracias por aceptar la invitación, por decir sí quiero aportar a este café para que muchas mujeres puedan escuchar eh, lo que Dios ha hecho en mi vida. Yo quiero contarles a todos que Mari es mamá de cuatro hijos hermosos, de los que ella hoy vive muy agradecida con Dios y orgullosa de saber que ella pudo sacarlos adelante agarradas de la mano de Dios. Y Mari, yo quiero que tú nos cuentes de ti, porque tú eres la protagonista hoy. Hoy tu historia real es contada para esas mujeres que nos están escuchando, que nos están viendo hoy. Y yo quiero que tú nos cuentes de tu vida. Sé, porque me contaste en la preentrevista, que te casaste a los 21 años, muy joven y bella, porque me contabas que eras una mujer muy, muy linda en tu juventud y que aún lo sigues siendo, pero ahora eres una mujer muy hermosa por dentro, por todo lo que Dios ha hecho en ti. Entonces yo quiero que nos cuentes cómo fue tu vida en tu juventud, así como rápidamente hasta que llegaste al punto del que queremos hablar. amén. Bueno, mira, puedo contarte que soy una mujer caribe alegre, espontánea,
que viví una niñez y una juventud rodeada de mucha familia, porque tenía primos, tías alrededor mío, que hizo fuertes lazos y que construyó, ¿verdad? Una visión de la vida en familia muy fuerte, porque eso era vivir en medio de la alegría, del juego, de la inocencia, porque en esa época se podía vivir una niñez así de esa manera. Y bueno, crecí en ese ambiente de amor, de cuidados, y a los 21 años, 22, me enamoré, me casé, ¿verdad? Y tuve 3 hijos varones y tengo Qué una lindo. niña, ¿verdad? No te voy a decir que he sido una madre perfecta, ¿verdad? Pero sí una madre con mucha experiencia y que fui guiada por la mano de Dios. Eso lo tengo que reconocer en mi vida por todo el trayecto que pasé. Valles, montañas, alturas, descensos. Todo eso ha pasado en mi vida y hoy puedo proclamarlo y decirlo con la madurez que el Señor me ha dado de verlo, como me decías al principio, sin dolor, contarlo como experiencia, porque tuve muchos maestros a lo largo del camino. Esos 4 hijos, bueno, esos 3 varones, tuve una ayuda muy grande, la ayuda de una madre presente, ¿verdad? Que una mujer cristiana temerosa de Dios, que supo balancear en la ayuda de esa crianza, porque demostraba su amor como buena abuela. Sí, El amor en la cocina era la manera como ella preparaba los platos para esos nietos, ¿verdad? Pero también una disciplina, infundiendo un temor a Dios en la vida de ellos que nadie podía violar, porque yo tenía que trabajar dentro de las dificultades que habían económicas, tenía que salir a trabajar y toda la familia dependía de mí, estaban pequeños, pero ella era mi ayuda idónea allá en casa, cuidando, vigilando y haciendo eh, unas tareas que el Señor describe en la palabra, ¿verdad? Ante las dificultades, ante los problemas que surgen, porque la crianza tiene todos los matices que tú te imaginas cuando uno está criando. Se presentan momentos de rebeldía, se presentan momentos de angustia, hay enfermedades. Ese camino ella tenía siempre a su lado una botella de aceite ungido. Y ese aceite, ella cogía esas camas a ungir el aceite y orar y me decía, arrodíllate, vamos a orar la cama. Y ellos dormidos. Ellos cuando se despertaban me decían, ay, mami, mi mamá ya nos llenó la cabeza de aceite. Qué risa. Y tenían que aguantarse a la abuela porque ellos no entendían por qué ella hacía eso en ese momento, pero esa era su manera de dar la batalla para poder guiar a todos los 4 muchachos en ese camino, ¿verdad? De amor, pero también de dirección. Eso fue la manera como ese baluarte que puso el Señor en casa, que yo tengo que resaltar y tengo que honrarla, porque fue para mí fundamental para poder lograr lo que se pudo lograr de la mano de Dios. Eso fue la forma, el milagro que el Señor hizo en mi vida, ¿verdad? En medio de la soledad, en medio del abandono, de poder tener ese amor incondicional, porque era un amor incondicional el que yo experimenté a su lado. Mari, te hago una pregunta. ¿En qué momento entra en escena o en el capítulo de tu vida tu mamá? Porque tú nos estás hablando de que tu mamá fue un apoyo fundamental para ti en la crianza de tus 4 hijos. Sabemos que
que ella era una mujer cristiana, de esas cristianas de antes, que estaban aferradas a la palabra y aferradas a la oración, y vamos a ungir a nuestros hijos con aceite, y pagaban un precio en oración de rodillas por sus hijos, por sus nietos. Eso es maravilloso. Pero la pregunta para poner en contexto a todas las que hoy nos están escuchando y nos están viendo, ¿en qué momento entra tu mamá en la historia de tu vida después de ya tú haberte casado? ¿Qué pasó? Que ella entra a ser como ese ancla para tu familia, para ti. Bueno, mira, siempre fuimos muy unidas porque fui su única hija. Ella tuvo 3 hijos, 2 varones y yo. Y siempre estuve muy pendiente de ella, ¿verdad? Eh, yo me caso, empiezo mi vida y tengo mis hijos, pero me toca regresar a casa por una situación económica. Y bueno, una pérdida en ese momento de un bien y me toca regresar para poder sostener la casa y poder sostener a mi hijo, a mis hijos. Y cuando llego, ella me recibe, ¿verdad? Con los brazos abiertos. Ella aún no era cristiana, ¿verdad? Ella era una mujer que profesaba otra religión, pero en medio de las dificultades, de verme el dolor, la angustia, la desesperación, ella se convierte al Señor, ¿ya? Y ella se convierte genuinamente. Ella no solamente aceptó al Señor, sino que ella tuvo una conversión porque ella empezó a conocer a Dios y ella entregó su vida al servicio del Señor, porque es que no solamente te puedo decir que me ayudaba a mí, es que era una mujer que servía a Dios, porque Dios le dio un don de sanidad y eso era reconocido en mi comunidad. Y muchos niños y muchas personas recibieron de sus manos las sanidades, pero fíjate, podía llegar cualquier persona a buscar la sanidad, pero ella lo primero que decía es, usted ya conoce al Señor, usted aceptó al Señor en su corazón, esa era su condición. Y de allí, a partir de esa oración de fe, entonces ella decía, bueno, ahora sí, vamos a orar al Señor y vamos a hacer que el Señor haga el milagro en la sanidad. Vi muchos niños ser sanados, muchas personas que llegaban a casa antes de ir al médico, ¿verdad? Y nosotros en casa experimentábamos ante un dolor de cabeza, ante una enfermedad, sus manitos llegaban y las colocaba y uno sentía que el Señor hacía el milagro de sanidad. Entonces esos fueron los momentos porque como una mujer preparada para la vida, una mujer como la describe la Biblia, una mujer virtuosa, ella nos amaba a sus hijos entrañablemente, pero no era un amor de pechiche, era un amor concreto, un amor con unas emociones equilibradas, Era una ¿ya? mujer llena del Espíritu Santo de Dios. Exactamente. Tenía que Increíble. decir cuando hablaba, Hablaba con sabiduría. tú te quedabas callada, a mí que yo era más un poco habladora y contestona, ella me dejaba callada con sus argumentos. 3 palabras, 4 palabras nos sentaba a sus hijos. Y así fue con mis hijos, así fue con ella. Entonces ella fue ese ancla que Dios colocó allí en el momento en que tú inicias tu proceso con el Señor. Amén. Porque justo ahí queremos llegar a ese tiempo donde tú, debido a una situación económica en la que no vamos a entrar a dar detalles, pero que después de haberte ido, regresas a casa de tu mamá y ella te recibe con los brazos, como es hija pródiga, ¿verdad? Pero ya Total. Dios había planeado todo. Usó tu proceso para que ella se convirtiera al Señor, lo Imagínate. conociera, pero que además de eso fue esa mujer que estuvo ahí mostrándote el amor de Dios, fue esa mujer que hoy tú quieres honrar. Y mira que en el primer tiempo de la entrevista ha sido ella, Ella. cómo el Señor la usó para
que tu vida fuera un poco más ligera mientras tú pasabas por ese proceso. Cuéntanos de ese proceso, Mari. Bueno, ese proceso tuvo noches, ¿verdad? Noches de insomnio, dolor, lágrimas, y me complace verme contarlo con la tranquilidad que lo hago, porque ese momento no fue así, No, no fue así, pero sé, hoy lo puedo decir con toda seguridad, que Dios es fiel y que estuvo presente en todos los momentos que viví. Fue mi formación, ¿verdad? Puedo mirarlo con la alegría, con el gozo que produce las lecciones aprendidas. Eso lo puedo proclamar y decir con toda seguridad, Norcia, que fue un tiempo que hoy lo miro como el tiempo de edificación, ¿verdad? Había un propósito. Y yo me resistí, tengo que reconocerlo, pero él me persiguió, me te persiguió, sedujo. me sedujo, me acorraló, porque yo era su llamada y yo no lo quería reconocer, ¿verdad? Y apartada de él, sufrí mucho. Pero de la mano de él, alcancé la victoria que te voy a contar. La victoria de 4 hijos, ¿verdad? Que tú quieres que tus hijos salgan adelante, que el medio donde están no los envuelva, que ellos puedan ser luz en medio de las tinieblas. Y había un panorama crítico alrededor mío. Porque tú naciste en un barrio popular. Sí, en un barrio popular de Barranquilla crecí y ahí regresé con mis hijos y ellos crecieron allí y había, perdón, fenómenos que estaban ocurriendo, ¿verdad? En ese sector y mis hijos veían y ellos viviendo en el tiempo de escasez, ¿verdad? Veían otras oportunidades que no eran las mejores. Y mi mamá me llamaba a la oficina y me decía, vente porque uno de ellos tiró el maletín y en toda la tarde no lo he visto. Y yo cogí un taxi y me iba a buscarlo por todo el barrio. ¿Dónde estaba? Y lo sacaba de pronto, en una oportunidad saqué a uno jugando, en ese momento era Nintendo, Maquinita. maquinita. Y fui muy brava y lo saqué y le dije, tú no puedes hacer esto, tú tienes que estudiar. Y bueno, esas fueron experiencias, ¿verdad? Anécdotas que te puedo contar de situaciones que viví. Y en medio de ese tormento de pensar que salgan adelante, ellos también tomaron la decisión de que estudiar era la forma de poder salir adelante. Mi madre decía, hay que sacar el pie del barro. Esa era su frase favorita, una frase cotidiana, Y ¿verdad? muy real. Sencilla y real. Hay que sacar el pie del barro, hay que salir adelante, hay que estudiar. Eso era su todos los días su mensaje, y eso caló en la vida de ellos, Mari, en y mi estamos vida. hablando de cuántos años atrás. Bueno, mira, años, eh, Edward, que fue el mayor, nació en el 82, imagínate, época del 90, años Unos 90, 26 años atrás, exacto, ¿cierto? Las condiciones del barrio no sí, estaban como están hoy, calles llenas de polvo, sí, no señora, estaban pavimentadas, no había el acceso de pronto del transporte que hay sí, hoy en día. Entonces, eso les cuento para que ustedes puedan ver que el contexto en el que ellos se estaban formando como jóvenes, adolescentes, no era nada fácil para ti tenerlo que enfrentar sola con ellos 4. sí, Pero es ahí en ese punto donde una madre que fue tu mamá se paró en la brecha, como decimos literalmente, y les decía, tenemos que sacar el pie del el pie barro, del barro. Pero ya ella tenía a Jesús en su ya, corazón. ya lo tenía, Tú me contabas que era una mujer que iba de casa en casa predicando
el evangelio de Jesús de Jesús. en el sector, Sí, en señor. el barrio, En el Bajo Valle, en el Bajo Valle. donde era ¡Wow! difícil entrar desde el principio. ¿Y sabes lo que hacía? Nos llevaba y los llevaba a ellos para que vieran la extrema pobreza. Y eso forma, ¿sabes? Sí, es. Mari, cuando miras atrás, ¿qué fue lo más difícil para ti mientras atravesaste este desierto? Porque tú lo has llamado así. Cuando hacíamos la preentrevista, tú me decías que tu proceso de desierto, ¿qué fue lo más difícil que te tocó atravesar? Mira, un momento específico de desierto en el tiempo, en la línea de tiempo de tu vida y sobre todo en la vida cristiana, eh, tú tienes un tiempo de desierto que tienes la posibilidad de atravesarlo o quedarte ahí. Y hubo un tiempo de desierto en mi vida donde la incertidumbre reinaba. No sabía qué hacer. Y ese desierto yo lo clasifico año 2001. 2001 mis hijos ya en edad de universidades ya habían superado su bachillerato. Y un día, 31 de diciembre del año 2001, me entregan una carta de despedida después de 15 años en la entidad donde trabajo. Y yo vi el cielo juntarse con la tierra, ¿verdad? Y pasaron cosas en ese periodo de tiempo, ¿verdad? Y en ese periodo de tiempo hubo noches de insomnio larguísimas, noches de incertidumbre, y la incertidumbre te produce ansiedad Y de llanto, y de llanto, sí, y de dolor. dolor, un dolor intenso, sentirme sola, sentirme que cómo respondía yo, ¿verdad? Ante la vida de mis hijos, ante mi familia, ante el reto que tenía de sacarlos adelante. Qué gran desafío, Mari. Qué desafío. Ese fue el desafío de mi vida porque en ese momento se te juega el futuro de ellos. Ya, y yo no tenía recursos. Y mira, abandono, Ajá, desempleo, miedo, un entorno difícil. difícil, Ujú. eh, enfrentabas una cantidad de desafíos, pero ahí estaba Dios es fiel. Dios, su fidelidad. Había plantado una madre llena del Espíritu Santo. Mira, se me eriza la piel pensar que cómo se provee Dios en medio del desierto. ¿Cierto, Mari? Sí, la provisión de Dios siempre está. Lo que pasa es que tú en esos momentos no lo ves. Tú en ese momento lo vives y tú crees que tú tienes el control, que va a ser por tu fuerza, ¿verdad? Que va a ser porque tú eres la más empoderada, la que lo vas a lograr por ti misma. Y eso no es verdad. Porque tú estás llena de conocimientos, Claro, porque fuiste a la títulos, universidad, porque te títulos, preparaste, me porque preparé. tienes título. Pero ¿y qué pasa ahora? Ah, bueno, entonces me cogió el Señor por el cuello. Te dijo, ven acá, ven a aprender lo que es vivir dependiendo de mí. Deja el orgullo, deja la altivez, deja la autosuficiencia y confía en mí, ¿verdad? Y aparecen los milagros, aparecen becas, aparecen recursos, Becas para las mejores universidades universidades del de norte. Barranquilla, Amén. Universidad del Norte. Estoy hablando de que Eduardo estudió en la Universidad Autónoma, el segundo ingeniero estudió en la Norte, el tercero ingeniero estudió en la Norte y Marisol también estudió en la Norte. Tres Y yo hijos. digo, ¿cómo fue eso? ¿De dónde bajó? Si yo no era la Sola, persona sola, sin un esposo a tu lado, exacto, que sin me un diera los hombre. recursos, que pagara los semestres, que no. Y yo vi llegar recibos de matrículas en cero. Qué regalo tan maravilloso del Señor, Sí, sí, al que le doy las gracias. Hoy soy una mujer llena de gratitud, absolutamente. sanada, ¿verdad? De todas tus heridas. De mis heridas, con cicatrices de amor, le llamo yo, para proclamar, ¿verdad? Aquello que el Señor
dijo un día en Isaías que Él nos ungía con óleo de gozo. Y yo le decía al Señor, yo quiero probar ese óleo de gozo que dice tu palabra cuando lloraba. Yo quiero que seques mis lágrimas porque es que yo no me voy a pasar la vida triste. Yo te decía al principio que yo soy una mujer caribe, alegre, espontánea, pero eso se borró de mi vida. Eso se borró Mari, y completamente. hubo un momento de tu vida en el que tú de pronto dijiste, no puedo más, no quiero seguir más. ¿Cómo fue ese proceso? Son testigos mis hijos de momentos de desfallecer, de llegar a sentarme en el piso y decir, todo se acabó, todo se acabó, y yo no veía sino como expectativas de muerte, llegué a pensarlo. Pero había una madre en la cocina cantando. Alabanzas a Dios. Increíble, y yo decía, yo quiero tener esa paz. Cantaba una alabanza como las águilas, mis hijos lloran cuando la escuchan. Sus alas remontarán. Ya, Estaba declarando lo que no estaba bien. y decía, sal adelante, vas a salir adelante en el nombre de Jesús, porque empezaba a reprender y a quitar la ruina, a quitar la escasez, y de verdad que se abrían posibilidades. Como los vimos, mis hijos fueron testigos de las posibilidades que Dios abrió, de las puertas grandes, y todo por su gracia, por su amor. Yo te puedo decir que yo recuerdo ese tiempo de formación y yo me alegro hoy. Yo me gozo de ese tiempo. Y yo quiero que este mensaje llegue a aquella mujer que hoy pueda estar pasando por este valle de sombras de muerte, que pueda estar pasando por, por ese momentos de escasez, de ver que no hay posibilidades, pero que con Dios, con el eterno Dios Todopoderoso en quien hemos creído, las hay de todas las formas, Fíjate, milagrosas. qué lindo. Mari, a mí me llama mucho la atención es saber que, por ejemplo, tu mamá te decía, Mari, ven, vamos a orar, arrodíllate aquí que vamos a orar. Ella era tu grupo de oración, era Amén. ella. Ella era tu círculo, ¿verdad? Nada más eran dos. Pero hoy tal vez a las mujeres que nos escuchan a través de este episodio, es posible que Dios les haya abierto la oportunidad de que tengan un círculo de mujeres que oran por ella. En aquel entonces el evangelio era más cerrado, Sí, ¿verdad? Para que no se conocía como se conoce hoy a todo, través de las redes sociales. Podemos totalmente tener grupos de oraciones a través de pantallas de oración. virtuales, sí. Pero en ese momento eran ella y tú. Y ella y tú en la brecha orando. Y ella te decía, ven, vamos a orar porque Dios había provisto a ella para ti, para que orara por ti, por tus hijos. Y cómo ella declaraba lo que había leído en la Biblia, porque tú me contabas que era una mujer que se dedicaba a leer la Todos los días, palabra todos los todos los días, días. y ahí en la sencillez descubrió a Dios. Amén. Ella, ella buscaba la palabra no para interpretarla, sino para saber qué le quería decir Dios a través de la palabra. Y que eso es diferente, ¿sabes? Así es. Porque muchas veces queremos hacer nuestra propia interpretación de la palabra. Como dicen, nos decían ayer, la La, reedición de re, la la Biblia. reelección La, de... te puedes imaginar cuando tú sencillamente te acercas a la palabra y para saber qué te quiere decir Dios a ti, Sí, no lo que tú quieras decirle a Él. Entonces eso hacía. Y fíjate que el altar familiar es tan importante sí. que ella, sus pequeños, nos ponía todos en la noche en una L que yo tenía en la sala y ellos con desorden se reían, ya va mi abuela, ya va mi abuela, pero lo hacían. Y ahí está sembrada la semilla en sus vidas de formación, ¿verdad? De poder el Señor ayudarme a apartarlo y reservarlo para unos propósitos como fue que hoy sean unos hombres de bien que sirvan a la sociedad, porque no solamente son los títulos que han tenido,
sino que la gracia de Dios ha estado en la vida de ellos, que hoy ocupan cargos, que yo me quedo asombrada, que no han necesitado ni de Palancas. palancas. Ha sido por el mérito que el Señor ha puesto en sus vidas, Y fueron jóvenes que se graduaron con honores con honores, en la universidad, becados, pecados. y que Dios se encargó de promoverlos, ¿verdad? Una y otra vez más. Qué privilegio el que Dios te dio después de haberte pasado por un valle, Sí. por un desierto, pero que después, yo quiero que tú nos cuentes eso, cuando ya por fin entiendes lo que Dios quiere hacer en tu vida, cuando ya tus hijos eh, están en las universidades, empieza el uno a graduarse, el otro a recibir la beca, empiezan las buenas noticias en tu vida después de haber pasado por ese proceso de desierto. Cuéntanos cómo fue tu relación con el Señor allí. Amén. Bueno, mira, el Señor tiene una cosa grandísima y maravillosa, son las restituciones, ¿verdad? Así Tuve es. pérdidas, pero también el Señor en su fidelidad me devolvió grandes cosas. Por ejemplo, me devolvió el trabajo, el empleo. El mismo, en El la misma mismo. entidad. 3 años que duré por fuera y la sentencia fue: regresa y le tienen que cancelar todas los salarios dejados de pagar. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Y empiezan las victorias. Pero entonces yo llego a Comunidad Paz. Ya en ese momento en que yo, viendo la majestad y el poder de Dios, ya yo no me pude resistir. Como te decía, me acorraló, me persiguió, me demostró quién era y me pasó como Isaías, después de ver su majestad y su poder, ¿qué podía hacer? Llegué con los No brazos se abajo. rindió. No se No, rindió hasta nunca. que tú no te rendiste a Él. Hasta que yo no me rendí, reconocí mi situación vil y despreciable y su gracia perdonadora allí extendida. Él dice que separados de Él nada podemos hacer. Nada. Y entonces empieza ya una nueva vida, una vida de sanidad, Qué lindo. una vida de cicatrices, de amor, como las proclamo, una vida enseñada, como dice su palabra en Habacuc, hizo mis pies como de sierva y en las alturas me hizo andar. Yo añoraba esas alabanzas que mi madre cantaba en medio del sufrimiento, en medio de la escasez, que ella decía que como las águilas sus alas levantarán, correrán y no se cansarán. Yo decía, Dios mío, yo quisiera tener la paz que ella tiene y cantar en medio de eso. Y el Señor me ha ido formando, que ya puedo decir que veo el futuro con serenidad, Sin prisa. sin prisa, Con tranquilidad. con la mayor tranquilidad, con plenitud, que mi alegría regresó a mi vida, el buen humor, Dios que te me río restauró. hasta de mí misma, de las cosas que me ocurren hoy por las que antes lloraba. Entonces, qué bello. Yo te dije que yo estoy en el mejor momento de mi De tu vida, vida, sí. estabilizada emocionalmente, Una mujer emocionalmente sana, estabilizada, sanada, sanada. bendecida, porque el Señor me ha permitido que yo viera sus bendiciones y las disfrutara. Disfruto a mis hijos en todos los encuentros. No hay momento ni planes en los que yo no esté Incluida. incluida. Y ellos, como dicen mis nueras, ella tiene la maleta lista. Apenas uno la llama, dice, ¿para dónde hay que ir? Así me dice. Hoy estás disfrutando de las mies. Hoy estás disfrutando de lo que Dios te había prometido, ¿verdad? A través de esa madre que estuvo ahí apoyándote, inculcándote al Señor. Y que al principio pueda que tú te resististe por un momento, pero el Señor te sedujo. Sí. Y tú fuiste a los mejores brazos, ¿verdad? Porque como hablábamos en la entrevista, en la preentrevista, muchas veces cuando tenemos situaciones difíciles buscamos un camino diferente, que puede ser hasta un camino fácil, ¿verdad? Más corto,
buscamos atajos. Pero esta mujer que está aquí sentada conmigo se rindió ante el Señor. Y ese es el éxito, Mari, ese es la victoria. Sí, Es que tú te arrojaste a los brazos del Señor y te rendiste ante Él. Y Él empezó, después de 3 duros años de tu proceso de desierto, entonces el Señor viene y te devuelve lo que el enemigo se había querido llevar, se había querido robar. Vuelves a entrar a la entidad en la que hoy estás, ya para casi pensionar. ya para unos días de pensionarse, pero y también quiero, Mari, que tú nos hables de esos 4 hijos que hoy son unos muchachos, porque son jóvenes, todos 4 profesionales, pero de los que tú sembraste en ellos para que fueran hombres de valor, Sí, para Dios, para la sociedad, ¿verdad? Y que fueran hombres y mujeres contra cultura, ¿verdad? contra cultura. Donde tú les enseñaste unos valores que no son negociables por nada. Y me encanta porque tienes 3 nietos, Sí, que vamos a hablar también de ellos, pero esos hombres de valores que tú tienes en tu vida son la bendición y la victoria más grande que Dios, después de la salvación que Dios ha traído a tu vida. ¿Cómo es tu relación hoy con ellos? mira, Con esos hombres súper ocupados que exacto. ocupan cargos importantes en diferentes empresas del exterior, de Colombia. Uy, no. Increíble. O sea, de lo que hace el Señor, de ponernos en lugares altos, ¿verdad? Y fueron promesas que recibimos para los que creemos. Así nos dijeron en esas profecías. Y se han abierto puertas grandes, como tú dices, ocupan cargos importantes en empresas hasta multinacionales. En Bogotá, ese costeño en Bogotá, hermoso, ese turquito, allá en Bogotá, eh, ante miles de hojas de vida, él fue el elegido. ¿Cómo lo hace? La gracia del La Señor. gracia de No Dios. hay otra explicación. No hay otra explicación. Eh, Luis, un batallador, excelente ingeniero eléctrico también. Él estudió becado toda su carrera y hoy también ocupa un cargo importante de una empresa en Estados Unidos. Y Edward también es director de una empresa en Marisol, Tu maestra, chiquita, tu mi pequeña, regalo mi regalo de Dios. En medio, ese fue el del regalo desierto. de criar 3 hombres y enfrentar la vida con 3 hombres a llegar una mujer llena de ternura, Tu mi recompensa. recompensa, que te Sí. cambia la visión de la vida, porque mientras allá estás comprando medias, estás comprando pantalones, jeans, acá estás comprando el lacito, lo que te gusta, la perla, El todo, el color. color, la combinación. Eso llegó a mi vida, Marisol, como ese regalo. Y ella hoy en día es profesora de la Universidad Nacional Abierta a Distancia en Florida y da clases a gente en Estados Unidos, desde aquí. Imagínate. Y Qué también lindo. administra una empresa certificadora de idiomas aquí en Barranquilla. Ella es como la manager aquí, la representante aquí en Barranquilla, viaja por la costa. ¿Y quién puede hacer eso? Sino el Solamente Señor, Dios. Solamente solamente el Dios. Señor. Y tengo una relación excelente con ellos, con mis nietos. Tú los puedes ver, el amor que me profesan y que yo les profeso. eh, También son niños también respetuosos, han hecho un trabajo muy bueno como papás, Qué unos lindo. papás que están presentes en cada detalle de la vida de sus hijos. Y eso me agrada porque nosotros tenemos que romper cadenas, Así ¿verdad? es. Cadenas de ausencia, cadenas de falta de amor para dar amor. Tú Así no es. puedes dar amor si tú no tienes a Dios en tu corazón. Y hoy vemos a Emma y a Ethan en Está, todas las presentaciones de la iglesia. Están ellos amén. involucrados y tus Y hijos. Emma hace unas oraciones que tú te quedas, oye, increíble. Increíble. Que Ethan dice, ay, bueno, ya Emma oró, ya yo no voy a orar porque ella No ya lo tengo dijo nada todo. que decir. Sí. Qué Qué lindo. hermoso, qué Qué lindo, Mari. hermoso. De verdad que hoy tus hijos son el fruto de tus rodillas dobladas, Amén.
durante tu proceso. Fíjate, Noris, que me recuerda el Señor en este momento, Estéfano, y cómo oramos nosotros por la vida de Estéfano, que Tu estuvo nieto, a segundos de morir, así es. y el Señor hizo un milagro en medio de la pandemia, cuando un médico le dijo a mi hijo y a su mamita que eran segundos, que el tiempo contaba para la vida de él, porque tenía unos cuadros complicados y se trasladó a Medellín en un avión y creíamos que no iba a resistir las alturas y el Señor sacó adelante y tuvieras hoy, Estefano, uno se queda robado, se queda admirado, sorprendido de cómo habla, de cómo te responde, cómo hace preguntas, ¿verdad? En medio de verlo eh, pasar por valles de sombras de muerte. Sí. Él Y es has un pasado milagro de muchas Dios. veces, Ha Mari. pasado varias Muchas veces. veces pasaste y Sí, has pasado, pero te mantienes sí. viendo la fidelidad del Amén. Señor. Mari, después de ya tú cerrar todo este capítulo, después de haber ido a la universidad 3 veces a recibir con honor el diploma Cuatro de con tus hijos, Marisol. 4 con Marisol, que fue la última hace poco, Hace poco, sí. ya tus hijos todos ubicados, llega tu mejor temporada, como lo han dicho. Ahora tú le sirves a Dios, al Señor, con muchas mujeres. Sí. Tú haces parte de pronto de las juntas directivas, de asociaciones evangélicas. Hoy eres una mujer que transmite, que inspira, que enseña y que reconoces que el Señor ha puesto tus pies como de sierva y hoy estás En las alturas en las alturas de con el Dios. Señor. Amén. Cuéntanos un poco sobre esto, que tú decidiste un día vivir para el Señor, Amén. para honrar su nombre y para que Él te usara como instrumento, porque esto que está sucediendo hoy, el Señor lo planeó hace mucho tiempo, Sí. que ella pudiera estar hablando de lo que Él hizo en medio del desierto de su vida y cómo no permitió que el mal tocara la vida de tus hijos. Mari, porque tú no permitiste en oración y de rodillas, ¿verdad? En un ambiente donde de pronto hubiesen podido tomar un rumbo diferente. Había una abuela y una mamá que doblaban rodillas todo el tiempo Sí. por la vida de estos 4 muchachos, de estos jóvenes. Y hoy que estás en la plenitud de tu vida con el Señor, de servirle, ¿cómo es eso? Pero mira, yo te quiero contar algo que para mí fue fundamental y fue entender cómo podía pasar yo del valle a la montaña, de lo plano a las alturas, ¿verdad? Y en la Biblia recurrentemente hay un ejemplo de un animalito que es la cierva, ¿verdad? En Habacuc está el mismo David, lo dijo en los Sí, Salmos, sí. que como el ciervo Brama brama por por las las corrientes de corrientes. las aguas, así brama por ti Oh el Dios, alma el mía. alma mía. Y yo me puse a investigar cómo era ese animalito, por qué lo mencionan tanto. Y es que resulta que esos animalitos viven en la selva, ¿verdad? En la parte del valle, y ellos viven acompañados de osos, de tigres, de leones, ¿verdad? Pero ellos tienen una velocidad para correr impresionante. Sí, O sea, para que un animal de estos se los case, tiene que correr. sí. ¿Oíste? Sí, sí. ¿Y por qué los comparan, verdad? David decía, porque me hiciste mis pies como de sierva, y Habacuc también. Y fíjate que lo dice en medio que aunque se acabe la cosecha, Sí. aunque el trigo se Aunque en los acabe, olivos no haya haya fruto, fruto, con con todo me gozaré en el Señor, en el Señor. en el Dios de mi salvación. Exacto. Y resulta que ellos tienen unas condiciones especiales en sus paticas que le permiten escalar las montañas verticalmente sin caerse. Imagínate que es lo maravilloso de Dios, de la naturaleza, porque a mí me encanta todo lo que tiene que ver con la naturaleza, es que ellos tienen unas condiciones especiales en sus paticas. Sus pezuñas pueden estar
frente a acantilados y no se caen. Mm. Y pueden subir, escalar. Y también tienen impermeabilizada esta parte de aquí de sus patas, cosa que si la humedad está, ellos no se resbalan. Mira, Fíjate todas las condiciones. sí, Increíble, no ¿verdad? sabía esos Bueno, detalles, ¿cómo puedes tú andar en las alturas si tú no tienes condiciones condiciones. espirituales para hacerlo? Sí. Porque después de probar el amor del hombre, después de creer que el amor del hombre es el que va a llenar tu vida, tuve el fracaso, tuve las pérdidas, tuve el desamor, ¿verdad? Y entonces me he podido volver una mujer amargada, eh, sobando las heridas, Soberbia, acariciando, soberbia, porque llegué a un punto de sí. eso, ¿verdad? Y Llena pudiste de quedarte ahí. amargura, me pude quedar anclada allí, pero el Señor me rescató, Así es. ¿verdad? Me dijo, esto que has vivido, yo te ofrezco el amor mío, el amor que sí llena las emociones del ser humano, el amor que llena el vacío con el que nacemos, el que te da la plenitud, el que te da la fortaleza, el que te llena de fe, ¿verdad? Porque eso no es para que te quedes con eso, sino para que hagas lo que yo quiero, que es servir. Y este es un espacio de servicio, Amén. un Sí. espacio porque sabemos que esto va a llegar a mujeres que pueden estar en estos momentos y que aquí hay un testimonio de la fidelidad, del poder, del gran poder de Dios para sortear Amén. muchas situaciones, para que si nos quedamos sin esperanza, Él la devuelve, para que Él abra caminos donde no los haya. Me En medio del encanta desierto. eso. Sí, Cuando yo leí eso, que Él abre caminos donde no los hay, yo lo canto con fuerza sí. cuando escucho esa alabanza. Y que ha fijado los ojos sobre ti. Sí, Qué primero, lindo. ¿ah? Sí, Porque es que Él nos ama primero. sí. Y sin ese amor, no, sí, no somos capaces los humanos de amar, Así de es. agradecer, de perdonar, porque todo este proceso conlleva una acción de perdón. Es perdonar, perdonarte a ti misma por los errores, por las malas decisiones Sí. y comenzar una vida de la mano de Él. Y hoy me tiene, como decías tú, sirviéndole Sirviendo. con alegría, con gozo. Me encanta, saco el tiempo, corro, tú no sabes a dónde voy. Sí. Los tiempos porque quiero serle responsable ante esto que me ha encomendado. Y por eso acepté tu invitación, ¿no? Ay, gracias, Porque por Mari. todos los medios hay que proclamar Y la es un grandeza honor del tenerte Señor. a ti con una vida como esta que ha sido dirigida por el Señor, guiada por el Señor. ¿Cómo no invitarte? Tú estabas entre mi lista de mujeres reales que han vivido, han pasado por procesos, por desiertos, por valles, pero que han visto la victoria del Señor reflejada en su vida, que el Señor ha levantado bandera de victoria en la vida tuya, Mari. Eh, y eso se ve, se refleja, eres inspiración cuando llegas a la congregación, cuando estamos en los grupos. Además, eres una mujer sabia, sabia porque en tus palabras se escucha que has estado con el Señor, que has caminado con Él, Sí. porque ya llevas cuántos años que conociste al Señor, Bueno, tengo 20 años en Comunidad Paz cuando lo realmente me convertí. te Fue allí. convertiste, pero ya Ya lo venía del conocía, proceso claro, ya lo con el conocía. Señor. Sí, Llevas muchos años de caminar con Él, pero de caminar agarrada de la mano. sí, No es que te pusiste a tambalear, o sea, es que tomaste la decisión, sí te sigo, Señor, sí te sirvo hasta los últimos días de mi vida. Y hoy el Señor ha amén. resplandecido tu Sí, rostro. No nos alcanza el tiempo para contar el proceso de salud que Mari vivió. Ha tenido tres parálisis. parálisis facial que casi no se notan ya, pero que han sido real en su Sí, vida, claro. ¿verdad? O sea, son las cicatrices Son las de Dios cicatrices hermosas que de que tengo. pronto en otro episodio que quieras venir, aquí puedes venir las veces que quieras a Gracias. contar con detalles lo que Dios ha hecho en tu vida, pero sí has pasado por procesos de salud fuertes Sí, en tu caminar con el Señor, pero el Señor te ha levantado,
Oye, eres una mujer que nos inspira a nosotras, como para seguir por lo que tú has hecho, lo que estás haciendo en el Señor. Te quiero dar las gracias por aceptar esta invitación. Tú sabes que te quiero, que te amo, que te admiro, esa valentía que tuviste para sacar esos hombres adelante, esos hijos preciosos, esa mujer que hoy cada uno de ellos tiene también una historia para Sí, contar, que te aman, ¿verdad? Que a ti te amén. da pena hoy que te den demasiado, que Así no, es. no tienen cómo agradecerte y pagarte a ti, van contigo por todos lados, te compran tiquetes sin que tú sepas, te llevan, te traen, te Amén. llevan a los lugares más lindos. Sí, Eso es el resultado de vivir agarrada de la mano de Dios y de la recompensa que Dios ha traído a tu verdad. vida. Ellos han querido honrarte a ti Ujú. todo el tiempo. Y bueno, a veces tú dices, me decías en la preentrevista, a veces me da pena con ellos que me den tanto. A veces me callo, no digo nada porque apenas abro la boca enseguida, yo te doy, Yo te traigo, yo yo te te llevo, yo traigo. te... Qué lindo, Sí, qué lindo, qué lindo es poder escuchar lo que Dios hizo y está haciendo en tu vida, Mari, amén. porque yo creo que te falta mucho por entregarle al Señor, Por por favor de Dios. una mujer de Dios que tiene tanto para dar y que tiene un corazón enseñable, que es lo más valioso. Que todo el tiempo estás dispuesta, si quiero, si voy, si quiero aprender y estás a la expectativa de lo que Dios nos quiere enseñar. Sí, Mari también es mi compañera de clases. Mientras estudiamos la palabra amén. juntas, compartimos muchos, todas las semanas nos vemos, todas las semanas compartimos y Mari, te doy gracias. Gracias y te doy un aplauso fuertísimo por aceptar esta invitación y por seguir inspirando a muchísimas mujeres. No me queda sino cerrar este episodio. Podríamos seguir hablando aquí, omitimos muchas cosas, muchos detalles, pero hoy queremos darle gloria y honra al Señor y quiero que cierres tu mano, que tú le des todo honor y toda gloria al que la merece realmente. Amén. Mira, ya por último, un consejo. Consejo es que en tu vida, en la vida de cada una de nosotras, podemos pasar por muchas circunstancias, ¿verdad? Dolorosas, alegres, tristes, pérdidas, todo lo que pueda suceder al ser humano. Que una vez das el paso y entregas el control de tu vida al Señor, te humillas delante de Él, eres humilde, manso, ¿verdad? Delante de Él. No te quedes allí nada más. Sírvele al Señor, porque es el mejor proceso de sanidad para todas las enfermedades emocionales. Cuando tú sales de tu propio encierro, de tu propia cautividad y le sirves a otros, Norsi, es la mejor medicina para la depresión, para la tristeza, porque dejas de ver tu problema Sí, y ves el problema de los demás que es hasta mayor que el tuyo y además haces la voluntad de Dios. Esa es la recomendación que le hago a toda mujer. No te sientes en la iglesia a ver pasar los años sin servirle al Señor. así es. Procura hacerlo. Y hay Así tanto por sea, hay hacer. tanto dolor en este mundo, Sí, tanto por hacer, que, y, y hay más beneficios hasta para ti. sí, porque es mejor dar Es que mejor dar que recibir. recibir. Bueno, Este es mujeres, el cierre de este amén. episodio. Es mejor dar que recibir. Así es. Estamos aquí terminando esta entrevista con esta mujer valiosa, una mujer increíble, una mujer real, una mujer que hoy la vemos cómo Dios transformó el dolor en gozo, en esperanza. Una Amén. mujer que, uff, tiene tanto para seguir contándonos, pero quiero que cerremos este tiempo ya dando gracias a Dios, Amén. dando gracias a Dios solamente. Tenemos palabras de agradecimiento. Gracias, Señor. Muchas gracias a ti, Mari, por estar A y la nos orden. vemos la Amén. próxima vez en un nuevo episodio de Mi Café de la Mañana.